Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase de física. Mi nombre es Edwin Condori Chume y soy de la Liga STEAM, así que hoy seré su profesor de física y aprenderemos hoy que... Ahí está lo que es la resistencia interna en fuente de voltaje y además las leyes de Kirchhoff. Además podemos aprender lo que es la resistencia interna en una fuente de voltaje y además lo que son las leyes de Kirchhoff y además de eso el puente de Winston. No lo olvides, así que comencemos ya. Claro que sí, tú puedes observar en la imagen una batería, una resistencia, pero a ver, acerquémonos un poco más. Miren, si podemos ver en la batería tenemos una resistencia, claro que sí, puede ser una batería, puede ser una pila, pero dentro de esa batería, dentro de esa pila tenemos una resistencia, pero alguien quiso destaparla, pues no va a haber ninguna resistencia, claro que sí, pero te vamos a explicar a qué y de qué se trata esta resistencia interna. Mira acá, al momento de plasmar la teoría a la práctica tendremos algunas variaciones que son calculables, algunas de estas a veces significativas y algunas veces despreciables. Entre ellas podríamos nombrar a la resistencia dentro de los cables conductores, al cambio del valor de la resistividad debido al cambio de temperatura en una resistencia. Bueno, en las resistencias que se encuentran dentro de las fuentes de voltaje y o corrientes, entre muchos más. Hoy nos vamos a centrar en la resistencia interna dentro de una fuente. Claro que sí, como hace rato te mencionábamos, sí, los cables tienen una resistencia. Y también las fuentes de voltaje como las pilas, las baterías, pues también tienen una resistencia escondida ahí que la vamos a descubrir el día de hoy. Podemos observar acá un circuito ideal, ¿sí? Mira acá tenemos una fuente donde vemos un círculo más o menos, es una fuente, es una batería, una pila y también tenemos una resistencia que es la resistencia de carga, ¿sí? De 10 kiloohmios. Tú puedes observar acá un circuito normal, claro que sí, con una fuente y una resistencia. Y lo interesante que podemos observar es que realmente tenemos una resistencia. ¿Y cuál es esa resistencia? Es la resistencia de la batería. La batería tiene una resistencia. En total, ¿cuántas resistencias tenemos? Tenemos dos resistencias, una que es la resistencia de la batería, la que es interna, y la resistencia del circuito o la resistencia de carga. Si tú observas muy bien en este gráfico, fíjate bien, la resistencia interna tiene de 10 ohmios, claro que sí, y la resistencia de carga son de 10 kiloohmios. Pero quiero que tomes en cuenta algo muy importante. La batería pues tiene 5 voltios. Estos 5 voltios se distribuyen a la resistencia interna y a la resistencia de carga. La resistencia interna, ¿sabes cuánto está tomando de la fuente? Pues está tomando 0,05 voltios. Muy bien, y si nos vamos a la resistencia de carga, la que tenemos nosotros, pues está tomando una fuente de 4,95 voltios. No es muy significativo, pues está muy bien, pues la resistencia interna pues está tomando la mínima parte del voltaje de la fuente. Pero si tenemos otro circuito que la vamos a mencionar acá, mira, la resistencia interna de cada fuente es independiente de la misma y se encuentra en los valores dados por el fabricante. En esta sección, mira, cada fuente de voltaje pues tiene una resistencia interna. También lo mencionan los fabricantes o a veces nos dan un manual en la cual indica que la resistencia interna de ese equipo o de esa fuente tiene un valor. Es importante saber que las conexiones en serie o en paralelo también pueden hacerse entre otros dispositivos. La resistencia de carga que te mencionaba hace un rato es la resistencia de carga para los cálculos que pueden ser una resistencia equivalente de un circuito más complejo. Una de las preguntas más interesantes son: ¿las resistencias internas son intrínsecas?
de las fuentes, es decir, que no pueden extraerse. ¿Verdadero o falso? Te damos 10 segundos para que puedas responder. La respuesta es verdadero. Muy bien, no lo olvides, esas resistencias no se la pueden extraer de esa fuente. Sí, les decíamos un rato, podemos tener una batería, una pila y desarmarla y sacar la resistencia, pues no. Así que tómalo en cuenta, no se la puede extraer las resistencias internas. Otra pregunta que nos dice, ¿las resistencias internas dentro de las fuentes no afectan el comportamiento de un circuito? Pues te damos 10 segundos para que puedas responder. La respuesta es, depende, no es verdadero ni falso. Mira, las resistencias internas pues afectan el comportamiento de un circuito. Puede ser que en algunos casos especiales pues no afecte nada, ¿sí? Podamos trabajar de manera normal, pero en algunos casos estas resistencias internas van a ocasionar problemas como vamos a mencionar en las siguientes secciones. Así que tómalo en cuenta. Depende del problema que tengamos o del caso que tengamos en un circuito eléctrico. No sé si te surge esta pregunta, ¿por qué estudiamos esto si la variación de la caída de voltaje es poco relevante? Alguien decía, pero si son resistencias internas, son muy pequeñas, ¿por qué las tenemos que estudiar? Pues no va a variar el voltaje. Claro que sí, tienes toda la razón, pero vamos a ver algunos casos que son muy importantes. Mira, podemos observar en este circuito que teníamos al principio, ¿sí? La caída de voltaje es irrelevante. ¿Cómo? Mira acá. La fuente de 5 voltios, sí, está ahí. Tenemos la resistencia interna de la fuente, por si acaso, y tenemos nuestra propia resistencia de carga, que es de 10 kiloohmios. La fuente de 5 voltios va distribuyendo energía, o mejor dicho, el voltaje a cada resistencia. Claro que sí, la resistencia interna tiene ¿cuántos voltios? 0,05 voltios. En cambio, la resistencia de carga tiene 4,95 voltios. Podemos observar que la resistencia interna no ocasiona muchos problemas porque es una mínima cantidad de voltaje. En cambio, la resistencia de carga, pues redondeándolo, pues obtiene la mayor cantidad de voltaje de la fuente. Podemos ver este otro ejemplo, ¿sí? En este circuito quiero que veas muy bien. Mira acá lo que sucede. En esta fuente, ¿sí? Es de 5 voltios, claro que sí. La resistencia interna, ¿sí? Sigue siendo 10 ohmios. Pero ¿cuánto es la resistencia de carga? Si tú te fijas, es 1 ohmio. Oh, mira acá. Y entonces no te olvides que el voltaje va distribuyendo, ¿sí? A la resistencia interna y a la resistencia de carga el voltaje. Claro que sí, valga la redundancia en este punto, que en este caso sería el de 10 ohmios, tiene 4,5 voltios, y el de la carga tiene 0,5. ¿Te das cuenta acá? La resistencia interna está agarrando un voltaje mayor y la resistencia de carga, que es nuestra, está agarrando 0,5 voltios. ¿No crees que esto implica mucho en este circuito? ¿Afecta mucho al circuito eléctrico? Claro que sí. Mira, tienes que tomar en cuenta que el 90% del voltaje pues lo tiene la resistencia interna, y apenas nuestra resistencia de carga tiene un voltaje menor. Podemos observar en otro ejemplo, la resistencia interna y la resistencia de carga, ¿sí? De valores equivalentes, y la caída de voltaje de ambas es la mitad del voltaje. Tú puedes observar en este circuito que tenemos una resistencia interna de 10 ohmios y nuestra resistencia de carga, ¿cuánto es? También es 10 ohmios. Entonces, ¿qué hace la fuente? ¿Sí?
la fuente dice, muy bien, ambos son iguales, por lo tanto la fuente pues va a distribuir de manera igual a ambas resistencias. La resistencia interna tiene 2,5 voltios y la resistencia de carga tiene 2,5 voltios. Por lo tanto, ¿no crees que nos está quitando la resistencia interna el voltaje? ¡Claro que sí! Así que te pido que por favor estudies muy bien la resistencia interna, que a veces pues nos quita un voltaje mayor y a veces no afecta nada en el circuito. En una fuente de tensión constante podemos ignorar una resistencia de la fuente cuando sea al menos 100 veces más pequeña que la resistencia de la carga. No olvides este punto, que es muy importante para hacer el análisis de los circuitos. Así podemos observar cómo una pila, una batería, si la abrimos, pues no es necesario abrirla, pues tenemos y observamos ahí que tiene una resistencia interna, claro que sí, y la podemos conectar a un circuito, pero es importante tomar esta resistencia interna, ya que a veces pues nos afecta y algunas veces no. Una de las preguntas que vamos a hacértelas es esta: ¿la resistencia interna de una batería puede despreciarse en los cálculos si la resistencia interna es, inciso A, 100 veces mayor a la resistencia de carga, inciso B, 100 veces menor a la resistencia de carga, inciso C, si la resistencia de carga y la resistencia interna son iguales? Te damos 10 segundos para que puedas responder. La respuesta es, muy bien, tiene que ser 100 veces menor a la resistencia de carga. No lo olvides, por favor, esto es muy importante. Ahora nos toca hacer un experimento, pero también queremos que tú lo hagas, así que toma en cuenta lo que vamos a hacer el día de hoy. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: una batería de 9 voltios o cualquier otra batería. Número 2, un tester que posea galvanómetro, voltímetro y pueda medir las resistencias. Número 3, necesitamos 3 resistencias, de preferencia de valores bajos, medios y medianamente altos. También pueden utilizar algún foco pequeño con socket. Para esto vamos a medir la resistencia que tienen los cables de tu tester. Eso se puede realizar simplemente conectando ambos extremos de tu tester. Podrás observar qué resistencia tiene esos cables. Anótalos por favor en tu cuaderno. Segundo, ahora medimos el valor de tus resistencias con el tester, restando a cada valor la resistencia de los cables de tu tester. No lo olvides, por favor. Vas a medir cada resistencia y vas a restar la resistencia que tienen los cables, que lo hicimos hace un momento. Ahora conectamos la batería en paralelo con la resistencia y luego a medir la corriente del circuito conectando el tester o galvanómetro en serie. Ahora conectamos la batería en paralelo con la resistencia y luego medir la corriente del circuito conectando el tester o galvanómetro en serie. No te olvides que para medir la corriente eléctrica debemos conectar en serie. Sí, no lo olvides. Con el circuito medimos el voltaje de la batería con el tester, pero debemos dejar que pase un tiempo para que el voltaje de la batería se estabilice. Ahora lo que tenemos es la corriente del circuito y el voltaje dentro de la batería. Lo que nos falta encontrar pues nada más es la resistencia interna. Y como ya tenemos lo que es la corriente eléctrica, el voltaje, vamos a usar la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente eléctrica. No lo olvides. Vamos a despejar la resistencia, en este caso va a ser voltaje sobre la corriente eléctrica, y vamos a poder calcular la resistencia. Y esa resistencia, no lo olvides, es la resistencia interna.
Pero también debemos hacer con cada resistencia, no lo olvides, hicimos solamente con la primera resistencia, debemos hacer todo esto con cada una de ellas que pues la teníamos hace un momento, ¿sí? Y vamos a observar cómo varía la resistencia interna, pues no va a variar mucho y así que le sacamos un promedio, ¿sí? Para poder tener la resistencia interna. Vamos a aprender lo que es las leyes de Kirchhoff. ¿Alguna vez escuchaste estas leyes? Bueno, si no, pues pon mucha atención. Pero antes de eso, haremos un pequeño paréntesis ya que debes de conocer el concepto de nodo y malla antes de comenzar con el tema. Para esto, ¿qué es un nodo? Ponte a pensar, ¿qué es un nodo? A ver, un nodo en un circuito eléctrico consta de elementos que están interconectados entre sí y a estos lugares se les llama nodos, que se podría decir que es también el punto donde se ramifica el circuito. Para esto podemos observar, mira un nodo, sí, mira, tenemos en este punto se interconectan o también se conectan varias corrientes, también se conectan varios conductores en este mismo punto, claro que sí, y de ellas pues van ingresando o van saliendo las corrientes eléctricas. Queridos amigos, ¿sí? Un nodo es cuando se interconectan varios cables y también varias corrientes. Eso es un nodo. Un nodo puede partir de 3 conexiones y pues vamos a tener en algunos ejemplos. Como este, por ejemplo, ¿ya? A ver cuántos nodos tenemos. Tenemos 2 nodos, perfecto, tenemos 2 nodos. Y a ver, tenemos el nodo A. El nodo A, ¿cuántas conexiones tiene o cuántos conductores tiene? Podemos observar que tiene 3 conductores. Mira acá, y el nodo B, pues también tiene 3 conductores, ahí está, o 3 conexiones. No te olvides que los nodos pues nacen, o como se dice, a partir de 3 conexiones. Una malla es un conductor o también es cualquier trayectoria que va conduciendo, sí, pero tiene que ser una trayectoria cerrada en un circuito. Inicia en un nodo, claro que sí, pasa por un conjunto de nodos y regresa al nodo inicial sin pasar por ningún nodo más de una vez. Podemos observar en la figura, tenemos 3 mallas. Pero ¿cómo es eso de 3 mallas? No te olvides que las mallas pues van cerrando los circuitos hacia un circuito cerrado y podemos observar que en el gráfico podemos encerrar un circuito, ¿sí? Podemos encerrar el otro que está a la derecha y también podemos cerrar todo el circuito. Queridos amigos, podemos observar que tenemos 3 mallas. Las mallas son trayectorias circuitales que van cerrando cada circuito. Una de las preguntas que te la vamos a hacer a ti es esta. En el siguiente circuito, ¿sí? ¿Cuántos nodos se pueden observar? A ver, 3 nodos, 4 nodos, 8 nodos, ¿cuántos serán? Y la otra pregunta es, ¿cuántas mallas notas? Pues serán 3, 4 o 6 mallas. Así que pon atención y observa y te damos 10 segundos para que puedas responder. La respuesta es, vamos a observar, mira, tenemos 4 nodos, los puntos rojos que están ahí son los nodos, son 4 puntos en las cuales van marcando los nodos. Y también vamos a observar cuántas mallas tienen, a ver, tenemos ¿cuántas mallas? 4 mallas. Vamos cerrando, ¿sí? Las trayectorias de un circuito y podemos cerrar como 4 mallas. Así que no lo olvides, las mallas son trayectorias que encierran un circuito y los nodos son las conexiones que se interconectan en un punto o van ramificando de un punto hacia el circuito. Ahora sí podemos hablar acerca de la ley de Kirchhoff. Bueno, en el año 1847, Gustav Robert Kirchhoff, un profesor de la Universidad de Berlín, formuló 2 de las más importantes leyes como la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. Mira acá, la primera ley de Kirchhoff, sí, es la ley de corriente de Kirchhoff. También tiene otro nombre, ¿sabes cómo se la llama? La ley de nodos.
Eso sí, esta plantea que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es cero en todo instante, o que la intensidad de la corriente que llega a un punto es igual que la que sale de él. Podemos observar en el siguiente gráfico. Tenemos ahí un nodo, no te olvides, un nodo es un punto donde se ramifican las conexiones o donde interactúan las conexiones. Podemos observar, mira, las corrientes que van ingresando hacia el nodo y otras que van saliendo del nodo. Entonces, agarramos todas las corrientes eléctricas I1, I2, I3, I4 y las sumamos, ¿sí? Y va a ser igual a 0. No te olvides que también nos indica que las corrientes que van ingresando al nodo es igual a las corrientes que van saliendo del nodo. La segunda ley de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, también conocida como la ley de mallas. ¿Te acordaste cómo es una malla? Sí, una trayectoria circuital, pues que va encerrando ese circuito. Esta plantea que la suma algebraica de los voltajes en torno a un circuito cerrado en un circuito es cero en todo momento. O también se podría decir que una malla es la suma de las fuerzas electromotrices, es igual a la suma de los productos de las intensidades, las corrientes, por las resistencias por las cuales circulan estas corrientes. Acá podemos observar, ¿sí? Tenemos las mallas, mira acá, van cerrando, ¿sí? Circuitos, trayectorias circuitales, y también vamos tomando en cuenta lo que son las fuentes. No te olvides que la ley de Kirchhoff nos indica la suma de las fuentes de voltaje o las fuerzas electromotrices, y esa es igual a las corrientes multiplicadas por las resistencias. Todas las resistencias que hayan y todas las corrientes que existan en esa malla. Muy bien, una de las preguntas que vamos a hacértelas es esta. Si tú puedes observar muy bien el circuito, a ver, la pregunta es ¿cuántas corrientes van saliendo del nodo principal A? Así que vamos a ver si son 2 corrientes o 3 corrientes. Te damos 10 segundos para que puedas responder. La respuesta son 2 corrientes. Sí, 2 corrientes van saliendo del nodo principal A y uno va ingresando. Mucho cuidado, por favor. Ahora sí nos toca hacer el ejercicio correspondiente. Mira, en el circuito, sí, que vemos ahí, dice, en el siguiente ejercicio deberemos aplicar las leyes de Kirchhoff para encontrar las intensidades. Puedes observar aquí tenemos las resistencias, tenemos las fuentes de voltaje, sí, y vamos a hacer por mallas, claro que sí, y vamos a ver si podemos aplicar nodos. Ahora sí, vayamos a resolver este problema. Muy bien, ahora sí entramos a una de las preguntas que son muy interesantes, pero esta pregunta la vamos a resolver nosotros, ¿sí? ¿Cómo se mide una resistencia? Con todo lo que aprendimos en esta y la anterior podemos entender la teoría aplicada, ¿sí? A la práctica a la hora de medir una resistencia, donde veremos una de las herramientas más utilizadas en la electrónica, como lo es el puente de Winston. No lo olvides, el puente de Winston. ¿Dónde queda ese puente? No es donde queda ese puente, sino es como se le ha denominado, pues gracias al científico y físico Winston. Para esto, ¿qué es lo que tenemos? Su función principal es la de determinar por comparación el valor de una resistencia de un conductor cualquiera. El circuito básico consta de un generador de tensión, 3 resistencias variables y un amperímetro que es el galvanómetro. No te olvides, para esto te mostramos el siguiente circuito. Mira acá. Una selección adecuada de la resistencia hará que la corriente sí que llegue al galvanómetro G sea 0. ¿Qué significa esto? Si tú puedes observar, tenemos acá en el circuito 4 resistencias, pero una de ellas es la variable, que es la resistencia Rx. Claro que sí. Mira acá.
Estas resistencias, la 1, la 2, la 3 pueden ser variables, pero vamos a tomar en cuenta a la número 2 que es variable. Pero entre el punto D y el punto B vamos a conectar lo que es el galvanómetro, o mejor dicho el tester, ¿sí? En ambos extremos, ¿sí? Y vamos a colocar nuestra batería con, puede ser unos de 9 voltios o de 4 voltios. Y para esto vamos a utilizar, como dice el puente de Winston, utilizamos la siguiente relación o ecuación, en este caso R sub X es igual a R2, que es la resistencia 2, sobre la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 3. Pero para este experimento quiero que te fijes bien, el galvanómetro o el tester debe marcar 0 amperios. Una vez que marque 0 amperios, queridos amigos, esa ecuación que la hemos mencionado hace un momento funciona y pues es válida. Así que no lo olvides, el puente de Winston pues se utiliza para calcular las resistencias. Uno de los personajes que vamos a mencionar el día de hoy, sin duda, pues Gustav Robert Kirchhoff. Claro que sí, hemos hablado sobre él, las leyes de Kirchhoff. ¿Te acuerdas? Las leyes de los nodos, de las mallas. Pues es gracias a este científico. Mire, era un físico alemán que nació en el año 1824 en Königsberg, Prusia. Sus principales contribuciones científicas se centraron en los campos de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, no lo olvides, también la óptica, la espectroscopía y la emisión de radiación. Fue el primero en demostrar la influencia de un gas a través de un conductor a la velocidad de la luz. Descubrió el cesio en el año 1860, el rubidio en el año 1861. Se dedicó al estudio de la termodinámica y realizó investigaciones sobre la conducción del calor. El día de hoy hemos podido aprender lo que es la resistencia interna en fuentes de voltaje. No lo olvides, las baterías, las pilas tienen una resistencia, pues que están dentro, ¿no? Y además lo que son las leyes de Kirchhoff, la ley de mallas, la ley de nodos. Y además, pues conocimos un puente, pues no es un puente que está en un lugar, sino el puente de Winston para determinar las resistencias eléctricas. Bueno, espero te haya gustado la clase del día de hoy, pues la hemos pasado muy bien y nos vemos en las próximas clases. Así que chao, 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 chao.